A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas, en Caput. Radiocaput.com. Estás conectado, estás en Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Pulamien, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tenemos tantos temas y hoy tenemos una invitada especial también y compañeros que se van a unir a través del Zoom, así que bueno, agradecidos a cada uno, también a nuestro nuevo operador que nos va a estar acompañando. Y este jueves 26 el Senado tratará justamente la modificación de la ley de glaciares para darle media sanción y ante el avance punitivo, extractivista y de precarización del gobierno, entonces la respuesta esperamos que sea colectiva. Nos vamos a encontrar en las calles este jueves 26 en Congreso, en Cava, a partir de las 16 horas, con un espacio de infancias y juegos. Esto lo organiza la BFS y diferentes organizaciones, y a las 17 horas un festival. También el 27 volvemos a salir para luchar en las calles y contra la reforma laboral y la baja edad de punibilidad. Vamos a escuchar un videito. 300 organizaciones asesoradas por el CONICET lograron la sanción de la Ley de Glaciares. Esta definió un régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. Mi ley pretende modificarla para favorecer el avance de multinacionales mineras como la Barrick Gold, protagonista del despojo y saqueo producido en Pascualama, en Chile. El proyecto de ley anunciado representa, además, una iniciativa completamente inconstitucional por violar el principio de no regresividad en materia ambiental y todos los preceptos del Acuerdo de Escazú que nuestro país suscribió. La presencia de las mineras en áreas periglaciares es sumamente peligrosa, ya que son fuentes de agua que recorren los territorios dando vida a cada una de nuestras provincias. La ley de glaciares no se toca. Campaña plurinacional en defensa del agua. Vamos a seguir difundiendo la campaña plurinacional en defensa del agua, como lo venimos haciendo, como venimos acompañando, porque justamente más de 14 provincias quedan en peligro de tener agua dulce, y así también todo nuestro país, ¿no? Evidentemente este estado terricida está entregando los territorios a Mecorot y a las mineras, al extractivismo, en definitiva a la muerte. Escuchamos una canción y seguimos. Guerrera de batalla, no busco migajas, el tiempo da ventajas, las cartas se barajan, cargo con cintas rojas, canto lo que me antoja, soy una paradoja. La salud mental se hace letal, soy un manantial, no vendo mi espíritu al capital, con miedo se avanza, el miedo te impulsa o te estanca. Valora tu crianza, familia es la alianza, volver a la tierra, no más guerras. Ser volcanes, ser guardianes, gobiernos que traman, bosques en llamas, vienen por el agua. Miradas insaciables buscan la calma, y entre tanto drama, y entre tanto
Preparo el suelo y permanezco sincero el elemento. Escucho el viento, ríos que sangran, agua derramada, agua comprada. Aliviano la llama que fue adiestrada, ilumino la sombra que fue atrapada. Dejaré señales eléctricas con la métrica, formas de comunicar, el camino, el azar. Partitura, pieza del rompecabezas, paso lento, el movimiento no pesa. Clásico, salto cuántico, transmisión, busco la misión, apunto a mi centro. A veces caigo y a veces me distraigo. Tiraré. No más guerras, ser volcanes, ser guardianes, gobiernos que traman, bosques en llamas, vienen por el agua. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y estamos acá con la compañera Alejandra Rodríguez. Gracias, Sandra, también por traerla, por acercarla. Sí, cómo sobre todo por la presentación del libro que van a hacer, que es toda una posibilidad, ¿no?, de otras justicias y otros modos. Así que bueno, nos interesaba también poder compartirlo y que nos cuentes un poco, ¿no?, cómo nació este libro y sobre todo también la organización. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Irma, a las dos por la invitación, por el espacio. También son compañeras con las que venimos ya haciendo un camino de militancia y de activismo desde hace mucho, así que bueno, un placer la invitación. Y también, bueno, son parte del libro, o sea, es un libro, el libro es un libro colectivo, creo que tiene como esa particularidad. Y también es una apuesta, porque no es casual que en un momento de hiperindividualismo nuestra apuesta sea, digo, materializar un libro donde no son nuestras voces únicamente las que están ahí, sino justamente lo que intentamos es generar como un espacio digamos, donde puedan quedar plasmadas las ideas, los puntos de vista, las perspectivas de muchos activistas, organizaciones, no sé, gente del mundo académico, personas privadas de libertad, porque digo, el libro, bueno, no sé que lo leyeron, pero digo, para la gente por ahí que nos está escuchando y que no, pero que el sábado se presenta, que es un libro muy coral, digo, tiene una multiplicidad de, bueno, como dije antes, de voces, que creo que es lo que le da también la riqueza al libro. Claro. Nosotros, bueno, yo particularmente junto a María Medrano, Ari Lutzker y Ana Longoni fuimos los editores del libro, que fue un trabajo que nos llevó 2 años, porque en realidad este libro se empieza a gestar, nosotros en el año 2023, a una semana de haber asumido la presidencia el gobierno libertario, y prefiero no nombrar. Sí, bueno, a una semana exacta hicimos un encuentro internacional de antipunitivismo y abolicionismo penal que se llamó Justicias Alternativas. Y también un poco ese encuentro para nosotros fue la posibilidad de, no sé, de invitar a otros a pensar a partir de esta pregunta, que es la pregunta que nos mueve, que es si podemos imaginar o no un mundo sin cárceles. Nosotros creemos que sí, que es posible, que estamos obligados a imaginar un mundo sin cárceles, justamente porque creemos que hay que forzar a los imaginarios políticos a creer que hay otra manera de resolver los conflictos, que no necesariamente sea el castigo. Y es, digamos, es nuestra perspectiva, nuestra lucha cotidiana, nuestra militancia va por ahí, por el antipunitivismo, por un mundo, por el abolicionismo penal. Y lo que quisimos con ese encuentro es como irradiar esa pregunta, irradiar esa perspectiva e invitar a otros activistas que tal vez, en el caso, por ejemplo, de ustedes que vienen militando desde el antirracismo. Entonces, digo ustedes porque son un colectivo que especialmente invitamos, digamos, por esa perspectiva, pero invitamos, no sé, tal vez personas que vienen investigando sobre cárceles en la academia, u otras organizaciones que trabajan en contextos de encierro, o periodistas, artistas, educadores. Como nosotros creemos que es una pregunta que hay que abrirla socialmente, que hay que expandirla, que tenemos que lograr que cada vez más seamos las personas que podamos hacernos esa pregunta.
y no solamente quienes estamos militando o activando adentro de las unidades penales, que es el caso de nuestra organización, ¿no? Es como también, ¿no? Sobre todo en este contexto, es como que hay indefensión, que uno dice, ¿no? Tanto en los territorios como desde distintos lugares, ¿no? Estamos padeciendo esa indefensión. Entonces, poder hablar de justicias alternativas me parece que es esperanzador. Es como un modo, ¿no? También de replantearnos toda la humanidad, todo esto que nos han creado y que nos dicen que tiene que ser así, ¿no? Totalmente. Sí, nosotros decimos que las cárceles bajaron de los barcos, o sea, no se puede separar la existencia de la cárcel con un proyecto colonial, claro. Con un proyecto de colonización, digamos, sobre nuestros cuerpos, nuestros territorios, sobre nuestras vidas, nuestras existencias. Sí. Entonces, para nosotros pensar la cárcel es pensar la configuración de nuestra sociedad, o sea, cómo estamos configurados comunitariamente. Las cárceles han sido parte del proyecto del Estado-Nación, o sea, del proyecto de creación del Estado-Nación, o sea, el higienismo social, todo está muy vinculado a la existencia de las cárceles. Y justamente las cárceles son instituciones que se han creado para segregar, que se han creado para encerrar a personas pobres, a personas, a mendigos, a personas enfermas, a personas racializadas. Las cárceles son de color marrón, o sea, nuestras cárceles son marrones, no son de otro color. Entonces, bueno, ahí me parece que ahí hay una lectura política que es necesario hacer y profundizar, o sea que pensar la cárcel es pensar la configuración de nuestra vida social. Claro. Y cómo también el Estado se ha ocupado de privatizar el conflicto, o sea, ya nos ha desprovisto a las comunidades de la posibilidad y de la herramienta de hacernos cargos nosotras de los conflictos y ver qué maneras encontramos para resolverlos, que muchas veces esas maneras no las tenemos que crear. Y no es algo sencillo. No. Lo vemos incluso en nuestros propios espacios de políticos, de activismo. El conflicto y las formas de convivir tienen su complejidad. Y para nosotros es más difícil, hacernos cargo de eso. Lo más cómodo es llamar a un tercero, al Estado, a la policía, al juez, al fiscal, o sea, llamar a otros que se encarguen y nosotros quedar supeditados a lo que deciden, lo que decide el Estado. Entonces nos hemos como infantilizado también. El hecho de, que nos hayan expropiado la posibilidad de resolver los conflictos es una forma de habernos quitado herramientas a nosotros. Por eso creemos que... Y sobre todo de quitarnos libertad, ¿no? La libertad de poder elegir estos modos y de poder convivir de otra manera, ¿no? Absolutamente. Y de crear nuestras propias comunidades y elegir los conflictos, cómo los queremos desandar, cómo los queremos transitar. No sé, para nosotros las cárceles no sirven para nada. Creemos que son instituciones que, primero que somos todos... Sirven para hacer negocios. Sirven para hacer negocios, para unos pocos. Sí, obvio. Y para disciplinarnos socialmente. Es como la locura, ¿no? También esto ha sido creado como un modo, ¿no? De poder también anestesiarnos y poder sacarnos de circulación fácilmente. Ha trabajado mucho eso con respecto a las cárceles, justamente porque crean una cárcel y crean toda una comunidad que tiene que estar pendiente de aquellos que están encerrados y se arma todo un negocio en el afuera de la cárcel donde le da dinero al Estado, pero no ayuda a quien está encerrado ni tampoco a las familias que están supeditadas a estar en esos lugares. Aparte, vos vivís en Buenos Aires y te mandan a 500 kilómetros o 1.500 o 2.000 kilómetros. ¿Cómo haces para enviarle, no sé, un paquete de galletitas? O para sostener afectivamente, por ejemplo, las madres, las parejas, porque siempre somos las mujeres las que visitamos a los varones, porque los varones no visitan mucho a las mujeres en las cárceles. Eso también es algo bastante, para pensar, pero vos desprendés a las personas de sus comunidades afectivas haciendo este tipo de traslados a cárceles. Sí, cuanto más lejos mejor. Aparte yo lo relaciono con la locura, pero es lo mismo. Si vos lo desprendés de los vínculos, hay más posibilidades de que esa persona se enferme, se cree más violencias, es decir... Sí, y aparte terrible. Que los neuropsiquiátricos son lugares, las instituciones, que donde alojan a personas con problemas de salud mental,
están muy emparentadas a las instituciones de encierro. Son instituciones de encierro también. El encierro es terrible, el alejarlo de la sociedad, de poder vincularse, de tener una afuera, tremendo. Sí, es muy difícil que alguien pueda reinsertarse de un lugar que nunca se fue, porque la cárcel es parte de la sociedad también, es algo que para nosotros es importante insistir, ¿no? Porque la gente cree que la cárcel está lejos de la vida, la gente se va a Marte, no sé, se va a otro planeta, y después allá algo pasa y vuelve y ya está incluido en la sociedad. La gente tiene esa fantasía. Pero la cárcel es parte de la sociedad. Es más, es una institución muy presente en la sociedad, porque es la institución que disciplina nuestras vidas, porque es un disciplinador social la cárcel. La cárcel, el castigo, estamos todos atravesados por... hay un proceso de subjetivación que se desprende de la existencia de las instituciones carcelarias en nuestra cotidianidad, y tenemos cárceles, más allá de que algunas las construyan en centros poco, más alejados de los lugares urbanos. La realidad es que la cárcel es parte activa de nuestra sociedad. Claro. Configura nuestros vínculos, nuestros modos de relacionarnos, nuestro modo de pensar el conflicto, la idea del castigo, todos los punitivismos que nos atraviesan, que son muchos, están de alguna manera relacionados a la existencia de las cárceles. O sea, hay que hacer esa lectura. La cárcel es todo lo que desprende de sentidos para la vida social, no solamente una institución que encierra y que castiga, sino todo lo que organiza socialmente, en términos subjetivos, en términos simbólicos, en términos materiales, lo que decías antes vos, Sandra, ¿no? De todo lo que sería como el negocio. El negocio, ¿no? porque lo que implica eso. Sí. Hay un negocio atrás de todo lo que significa que haya personas encerradas a las que hay que también darles de comer, alimentar, porque el Estado, por más que los tenga ahí, no termina de alimentarlos ni tampoco de sostenerles la vida. Es algo bastante complejo de pensar de otra manera, y a mí me encantó justamente cuando me dieron la invitación para así como para exponer y a ver si escribía algo. Y claro, me disparó porque lo decidieron hacer en la Manzana de las Luces. Tu intervención fue espectacular. Y para mí, en ese lugar, es un lugar emblemático y es un lugar donde obviamente tenían esclavizados en las catacumbas y realmente como personas que no tenían ni nombre ni apellido y no eran nada, porque eran esclavizados, o sea, podían hacer lo que se les daba la gana con esos seres humanos, ni siquiera el nombre persona, ¿no? Total. Es tremendo, pero sin saber, porque creo que fueron 3 días, ¿no? Fueron 3 días. Y yo el primero creo que tenía un evento o algo y no podía estar, así que creo que estuve al último o al segundo. Creo que fuiste al último. Claro, porque el encuentro internacional que hicimos, como decía Sandra, fueron 3 días. Empezó un viernes, se hizo un viernes, sábado y domingo. Y pasaron varias cosas, ¿no? Pero el primer día hubo un festival, se inauguró lo que nosotros llamamos la primera biblioteca antipunitivista, anticarcelaria. Hicimos un alegato a la justicia, o sea, sentamos en el banquillo de los acusados a la justicia y le leímos un alegato que escribimos desde el colectivo Yo No Fui, que es el colectivo, ¿no?, al que pertenezco, del que soy parte, y después, hicimos un cierre musical. El segundo día hicimos un día de talleres artísticos para pensar el antipunitivismo desde lo somático, desde la subjetividad. Fue un día de talleres todo el día en un centro cultural, El Maquinal, y el tercer día recreamos un evento que se hizo en la década del 60 en Suiza, que fue un parlamento de ladrones y desviados, del cual participaron en aquel momento éramos los primeros movimientos abolicionistas penales, y participaron personas privadas de libertad, jueces, y la idea es que se reunieron todos a pensar en realidad el sinsentido de las cárceles, ¿no? O a cuestionar su existencia. Nosotros intentamos recrear eso, hicimos un parlamento también de ladrones y desviados acá, en la Manzana de las Luces, y ahí invitamos a Sandra, no sé, estaba Soraya Maiconio, que también estuvo el segundo día, también estuvo María del Carmen Verdú, diferentes voces. Sí, diferentes voces, y todas esas voces, las que estuvieron en ese parlamento, pero también las voces de los talleristas que activaron los espacios el día 2, el día de talleres, digamos, son las voces que están en este libro. Nosotros lo que hicimos después fue trabajar con esos textos durante 2 años,
Y bueno, y editarlo y transformarlo en libro, así que de alguna manera este libro sale, si se quiere, o digamos, se desprende de ese encuentro internacional, pero bueno, tiene su vida propia, digamos, es un material diferente, después de 2 años, que también es otro momento tan distinto, ¿no? Exactamente, tan o sea, distinto. cuenta, pero lo que se cuenta acá, y si uno dice, ¡pah!, se amplificó, una cosa así, ¿no? Porque ahora te vienen a buscar a tu casa. No, increíble. Y no te tocan la puerta, yo toqué, pero no te tocan la puerta, te la tiran abajo. Siempre recuerdo lo de, 12 allanamientos que hubo el año pasado a las comunidades mapuches, que fueron terribles. Pasó casi un año, fueron a hacer, ¿no? Tratar de hablar, qué pasó, porque no le decían si había causa o no, qué había pasado, para que les devolvieran las cosas también. Se mantuvieron en total indefensión durante todo ese tiempo, que no sabían por qué los habían golpeado, les sacaron el ADN, les llevaron las cosas, les rompieron las casas, es decir, ¿no? Sí, ahí hay compañeras todavía de la comunidad que están con las causas abiertas, ¿no? Todavía, es decir, así que esto, se va ampliando lamentablemente, ¿no? La injusticia y así que más que necesario empezar a pensar otros modos, ¿no? Sí, más allá de que parezca medio imposible, ¿no? Porque también mucha gente nos dice, pero ¿qué proponen ustedes? Porque la gente te corre con esas preguntas, ¿viste? De resultadistas. Y entonces los pueblos indígenas, que venimos haciendo otras propuestas. Pero no te escuchan, o sea, ¿qué proponen? ¿Qué es la posibilidad ante todo este terricidio, ¿no? Sí, aparte creo que también hacerse la pregunta y poder colectivizarla y poder elaborarla políticamente es lo que nos puede permitir encontrar otras formas en este caso, de justicias alternativas, y también estar creando otro modo de vida. Creo que cada una de nosotras en nuestras organizaciones, en nuestras prácticas, estamos creando el mundo que queremos vivir. No es que el mundo que queremos vivir es un mundo que está solo sostenido en nuestra imaginación y en nuestras palabras, que es un montón, sino que además lo construimos cotidianamente. Sin duda. Entonces digo, es un libro, pero también son nosotros tenemos una escuela de artes, oficio, experimentación política, una cooperativa, somos parte de la columna Mostri, tenemos espacio de salud mental, de segundeo, somos una organización que tiene casi 25 años de existencia ya, de manera sostenida en el tiempo. Y hemos pasado por muchas cosas y seguimos insistiendo, sobre todo estos últimos años, muy fuerte con el tema del abolicionismo penal y el antipunitivismo. Algo que siempre estuvo presente en el colectivo desde los comienzos, pero ¿se creó desde ahí? El colectivo surge de un taller de poesía en la cárcel de lo que era la antigua unidad 3 del complejo penitenciario de Seiza, cárcel de mujeres. Un taller que dio María Medrano en esa unidad, y después las participantes, las mujeres que empezaron a salir, querían juntarse afuera y se empezaron a juntar en casas de amigos porque no teníamos espacios. Y una dijo, todo bien con la poesía, pero yo quiero trabajar porque la verdad que tenemos que comer. Entonces una decía, yo tengo una máquina de coser, y el taller de poesía se armó de poesía y costura, que es un poco por eso nuestra escuela es de artes y oficios, porque la práctica de la escritura, la poesía, el trabajo con la palabra es fundamental en nuestro colectivo, es fundante, pero también la cuestión del trabajo, del oficio. Y ahí se arma el primer taller de oficios y arte, que fue poesía y costura, y las compañeras empezaron a producir sus cosas, escribían y después se elaboraban y se empezaron a hacer cosas para llevar a ferias y amigos que ayudaron, y ahí surge el colectivo. En realidad surge por la propia necesidad y el deseo de las compañeras que iban saliendo de la cárcel. Obviamente acompañadas, impulsadas por María, que ella, cuando la convocan para dar el taller de poesía, pidió que sea en la cárcel. Ella quería ir a la cárcel porque venía justamente cuento brevemente, pero ella trabajaba en un juzgado penal de la Ciudad de Buenos Aires como escribiente, era su primer. María Medrano es poeta en realidad. Pero le consiguió ese trabajo, y una de las primeras situaciones que vivió fue tomar la declaración indagatoria a una chica que venía de Bielorrusia y que estaba detenida por por mula, por tráfico de drogas. María quedó muy conmovida en esa declaración porque esta chica no hablaba el español, ella no hablaba bielorruso. Conclusión, María se conmueve, la acompaña, se empiezan a comunicar con dibujos, se apura en conseguir la traductora oficial que le correspondía, la pone en contacto con su madre en Bielorrusia, ella estaba sola en un país, para María fue tremendo eso.
Y entonces decidió renunciar al trabajo de tribunales y se fue a trabajar en un parripollo por acá cerquita y empezó a visitarla a la chica a la cárcel, y iba con sus hermanas, con su mamá, y le llevaban comida, pasaban el domingo, o sea, la segundió, la acompañó desde... dijo ella, bueno, yo quiero estar del otro lado, no quiero estar desde el lado de los que juzgan, sino del lado de los que acompañan y de los que pueden entender toda la complejidad que hay. Y aparte de estar en otro país sin ni siquiera hablar el idioma, ¿no? No, terrible. Terrible. O sea, terrible. Todo en contra. Terrible. Bueno, y ahí surge, y eso duró 3 años, en un momento se hace una convocatoria post-2001, en finales del 2001-2002, se arma una convocatoria para dar talleres en lugares tipo, no sé, cárceles, neuropsiquiátricos y demás, y María la convocan, y ella había escrito un libro a partir de las visitas a esta compañera que se llamaba Unidad 3, ese libro que es todo lo que a ella le pasó esos 3 años mientras iba a visitarla. A partir de ese libro la convocan y ella pide que sea justo en el mismo lugar donde estaba esta compañera detenida, y empieza ahí a dar el taller de poesía, que ella pensó que no iba a ir nadie, dijo, ¿quién va a venir a un taller de poesía? Y cuando llegó dice que el primer día había 25 compañeras en el taller. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y ahí o sea, ese es el primer momento del colectivo, ¿no? Ese taller. Pero eso tuvo que ver con la palabra, con la poesía, pero también con la sensibilidad, también con el acompañar al otro, con segundear, no sé, compensar otra posibilidad, ¿no? Y también para las que están para adentro tener un poco así como, ¿no? Esa amorosidad que tiene la poesía, ¿no? Trabajar algo lindo, creativo, también para ellas escribir, ¿no? Sí, ni hablar. Me imagino. Ni hablar, muchas compañeras que pasaron por el taller, hoy son activas compañeras del colectivo, docentes, poetas, como en el caso de Lili Cabrera, o Eva Reynoso, que también tienen su artículo escrito acá en el libro. O sea, sí, la palabra ha sido una herramienta de transformación política fundamental para nosotros. Por eso también tenemos nuestro proyecto editorial y trabajamos haciendo libros y demás, porque la palabra es nuestro material de trabajo, nuestro material político. No, hacen un montón de cosas, porque yo visité en un momento la casa y hacen de todo. No me da la cabeza. No me una remera, bueno, porque tenemos nuestro proyecto textil que es fundamental también. No me da la cabeza para hacer tanto, no sé cómo hacen tanto, no me da. Sí, en serio. qué bueno, sí. Cómo se organizan, ¿no? Porque la verdad que a veces es difícil estar y organizar con muchas personas, es complejo. Lo digo como afrodescendiente. Vos sabés de eso. Vos sabés de esa complejidad. No es fácil. No es fácil. Convengamos que no estamos paradas en un lugar sencillo de la vida. No. Pero bueno, también es el lugar que estamos eligiendo, ¿no? Y sin duda. Sí. Y lo vuelvo a elegir. Y lo volvemos a elegir. Sí, lo volvemos a elegir. Bueno, la verdad que bueno, me quedaría ahora. Y ahora la invitación, a ver. Ahora, les esperamos. El sábado hacemos la presentación del libro. El libro salió en diciembre, o sea, empezó como a circular en el mes de diciembre. Lo presentamos este sábado 28 en nuestra casa de Flores, que queda en la calle Gavilán 252, a las 19 horas. Están todos invitados, va a haber feria, va a haber música, las compañeras van a cocinar algo rico para comer, va a haber una barrita, va a haber bebidas, va a haber, nosotros hablamos como de una fiesta antipunitivista, porque creemos que es importante reivindicar ese lugar también de la alegría, de la fiesta, del goce, estamos vivos y también tenemos que elegir de qué manera queremos vivir, y nosotros reivindicamos esa posición también, además de reconocer que todo está roto, que estamos atravesados por... rotos pero no muertos. Estamos rotos pero vivos. O sea vivos. Sin duda. Vivas. Así que hablamos de fiesta antipunitivista y bueno, y les esperamos. Estamos muy, muy emocionadas de concretar esta presentación, porque ya venimos trabajando hace tiempo. Está bien que haya también eso, ¿no? Que sea en este momento también. Y que sea en este momento. La lucha continúa. Pero va a ser con alegría. Fiesta, alegría. Si esperamos. No lo compramos el sábado, después ¿dónde se consigue? No, va a estar ahí, se puede comprar en el... ¿Por el Instagram? Por la página de Tren de Movimiento, que es la editorial con la que sacamos el libro, o nos escriben a nosotros al Instagram o a la cooperativa, también. Buenísimo. Se puede comprar por ahí. Buenísimo. Bueno. Y en librerías también, digamos. En la Libre seguro, va a estar en librerías y ya está en algunas librerías. Qué bueno. Bueno, la verdad que
Gracias. Impresionante, me encantó, muchísimas gracias, Gracias por todo el trabajo. Felices de tenerte acá, la verdad que quería que vinieras, te juro que quería que vinieras, porque escucharte es importante, que te conozcan a las personas que están haciendo trabajo increíble, porque no es fácil, no es nada fácil estar todo el tiempo, a veces en ese límite, ¿no? Que tiene que ver con la cárcel. Sí, con una propuesta que no tiene también, nada que ver con lo que nos rodea. Y claro. Y que tiene algo de la radicalidad que también necesitamos en este momento, como generar otro tipo de radicalidad que no tenga que ver con la crueldad, sino con el amor y con la vida. Vidas más. Con la vida. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos ahí entonces. Sí, muchas gracias. Si nos volvemos a ver, ni se te ocurra acercarte, ni abrazarme, ni mirarme, podrías hacerme mal. Te pido por favor que me dejes y me ves, que te vayas como algo que nunca pudo ser. Mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó, mi corazón no sé si estás seguro. No me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste a estar solo. Para mí fuiste el diablo, no pienso darte el alma. El tiempo que termina me puede curar. Tengo que dejar de escribir sobre nosotros canciones que cantan todos y nunca vas a escuchar. Mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó, mi corazón no sé si estás seguro. No me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste a estar solo. Mi corazón fue tu corazón, mi cabeza te olvidó, mi corazón no sé si estás seguro. No me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste a estar solo. No me puedo dormir desde que no estás acá. Nunca me enseñaste a estar solo. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios
las tiene muy en su corazón, son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y vamos a comunicarnos, ya tenemos en el Zoom a unas compañeras de la red CESUR y vemos un videíto y ya estamos con ellas. No ese es el... ¿Quién diseña los territorios? ¿Y para qué los diseñan? How does the energy of power circulate? ¿Cuál es el papel de la narrativa y de la creatividad? Como podemos reorganizar a paralisia que o contexto atual nos causa? Perché la domanda e non l'affermazione oggi? Que forma tiene la paz hoy? ¿Qué nombres aparecen? Como comunicar fora da bolha os ideais e proposições políticas da esquerda? ¿Qué pasa con la línea temporal? Un archivio può fare paura. Os ossos são uma resistência? ¿Qué no estamos escuchando, percibiendo? Le storie respirano. ¿Cuál será la respuesta de los pueblos? Qual é o papel da criatividade e da narrativa? E con le parole? Que nomes não se pronunciam? Suben desde la tierra. Como percebemos a distância? A distância parte da imaginação? Que passa com as relações de cercania? ¿Qué puede el sur? 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 Bueno, están en el Zoom Lucía Bianchi, que es de acá de Cava, Guille Mongan de La Plata y también de la coordinadora Red CESUR, y Ana Paul. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿ustedes? No sé si nos ven, ahí nos vemos, ahí nos estamos viendo. Vamos a aprovechar esta oportunidad para vernos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes están realizando una campaña gráfica internacional, la verdad que, bueno, ¿por qué la pregunta y no la afirmación? Y también ese video nos lleva a muchas posibilidades, así que queríamos compartirlo con ustedes, que nos cuenten un poco y compartir con los oyentes. Bueno, buenas noches, gracias
No, por favor. compañeras. Por ahí voy a presentar un poquito a la red, para quienes no conocen nuestro espacio de trabajo. La Red CESUR es una plataforma de intervención política, de pensamiento colectivo, que surge en el 2007. Hoy en día somos entre movimientos unos y otros más o menos 30, 40 personas, algunas más activas que otras, pero articulando colectivamente desde el sur. Y tiene fundamentalmente un objetivo en ese cruce entre arte y política, poder producir tanto desde la investigación, en el trabajo con archivos, proyectos curatoriales, una intervención política, siempre bajo el eje sur-sur. Y bueno, nos organizamos desde ese 2007 en unos nodos de trabajo que ahora las compañeras van a contar un poco de algunos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con la campaña gráfica, y claramente el activismo gráfico ocupa un espacio muy importante dentro de la red, y de ahí va a venir un poco la campaña, esperemos que cada vez más ocupe espacio. Y estos nodos con los que trabajamos son de alguna manera siempre interconectados y de trabajo en red, porque es una toma de posición colectiva, espacios en los que desde cada nodo se trabajan por ahí haciendo foco inicialmente, o algunos en investigación, otros en archivos, otros proyectos, activaciones y publicaciones, y algunos proyectos transversales. Claro. Ya vamos a cumplir 20 años en breve, lo cual hoy en día espacios también que se sostienen a lo largo del tiempo van mutando muchísimo. Y bueno, y las campañas gráficas son uno de esos espacios que siempre nos resulta muy motivante poder pensarlas, poder imaginarlas y poder lanzarlas al mundo, también con este punto de pensar la red como un espacio internacional de trabajo. Y bueno, y nuestras campañas, que tenemos más de una, esta es la que hoy en día y también muy en sintonía, ahora vamos a contar un poco cómo funcionan las campañas, nos lleva a poder pensar también al interior de la propia red cómo es también a lo largo de estos años nuestras distintas tomas de posición, ¿no? Bueno, un poquito es introduciendo a la red, quizá podemos contar un poco de alguno de los nodos y adentrarnos en la campaña como para no extendernos tanto. Todo lo que quieran, sí. Gracias. No sé si Lu o Ani quieren contar que son parte de alguno de los nodos y contar eso. No sean tímidas. Sí, buenas noches. Bueno, antes que nada quería agradecerles, Irma, la complicidad de invitarnos a este programa para definir el proyecto. La verdad que es un proyecto transversal de la red que nos llevó casi 1 año y medio de trabajo, un trabajo sensible, político, mucho diálogo, mucha conversación, encuentros por Zoom con integrantes de la red que estamos en distintos territorios. Claro. Donde hubo un proceso de trabajo con encuentros virtuales, producción de textos escritos a varias manos, algunas traducciones, en la cual también he recibido tu contribución de traducción a varias lenguas, y también un gesto sensible y también, pero urgente, ¿no? En un contexto global de avance de las derechas, de fundamentalismos, de guerras, de extractivismos y políticas del descarte, creo que esta propuesta es un ejercicio para abrir la pregunta como práctica política internacionalista, porque, como decíamos, la pregunta no paraliza sino que activa. Y no sé, en palabras de nuestra querida Silvia Carnevale, la define como un semillero transfronterizo de palabras para agitar el mundo, para activar los archivos, para abrir futuros. Creo que la intención es tratar de sembrar interrogantes que conmueven, que desarmen certezas, que generen conversación ahí donde el miedo quiere imponer el silencio, ¿no? Creo que cada pregunta es una pequeña fisura a los relatos dominantes, y también imaginamos la pregunta como un gancho, ¿no? Como el mismo signo de la pregunta,
donde el mismo signo de la pregunta tira de la lengua y ayuda a sacar las palabras, ¿no? Como un garabato, como una garganta nuda, no sé, citando a Sueli Rodney. Pero también esta campaña articula, como bien decía Guille, todos los procesos y políticas de la red en su relación o su dimensión política, archivística, activista, pero también editorial. Acá estamos también poniendo un dispositivo que lo llamamos Muestra Libro, que es un dispositivo ideado por el artista muy reconocido, Juan Carlos Romero, que es artista gráfico, que fue artista gráfico y ideó este dispositivo para movilizar, y movilizó este dispositivo a lo largo de toda su vida. La característica de la campaña es una campaña gráfica, colaborativa, sin jurado, ni selección, haciendo uso de la fotocopia, una herramienta muy barata, simple, sencilla. Claro. Esta campaña funciona también como una suerte de archivo afectivo y ambulante. Es importante también comentarles que los documentos, imágenes que se reciben, no quedan guardadas, sino que se editan y forman parte de una publicación de la colección fuera de registro de nuestra editorial, queridísima editorial Pasafronteras de la Red, y que quedan disponibles en la página para seguir activando, para seguir agitando en las calles, para descargar, para compartir, quedan de acceso público. Y bueno, queríamos agradecerte el espacio para poder difundir. La primera activación será en marzo de 2026, durante el seminario Archivos del Común 6, por una imaginación archivística en el Museo Reina Sofía en Madrid. Después seguirá itinerando y activando distintos territorios. Pero lo importante ahora creo que es convocar a participar, a multiplicar las voces, a multiplicar los territorios. Y bueno, están todos los datos en nuestro Instagram para, sumar voces. Cualquiera puede participar desde distintos modos, ¿no? Está de abierto. Distintos modos. La propuesta es como muy simple, de formato A4, hoja de impresora A4 vertical, puede ser una foto intervenida, un collage, o algún registro fotográfico que tengamos en nuestro mismo celular con una propuesta, una pregunta. No hay limitaciones. Puede ser una pregunta escrita a mano alzada. La sensación o la idea es de vernos rodeada de esa semillero de preguntas y poder reflejar un poco lo que está pasando hoy en distintos territorios. Claro. No como un lugar de sumar certezas, sino también algo un poco más poroso quizás, pero que no deja de ser político, seguir preguntando. También como diferentes modos de resistencia, ¿no? Me parece que en este tiempo de crisis, lo mismo que contaba un poco la compañera anterior, y también pienso, el domingo estuvimos bordando, ¿no?, los diferentes nombres de los desaparecidos, es decir, es como que tenemos necesidad de poner palabras de diferentes modos, ¿no? Creo que se ha activado cada vez más esta necesidad. Y de encuentro también, ¿no? Porque esto también, todas las personas que participan van generando como una especie de microred paralela, ¿no? Donde, personas que ya han participado de campañas gráficas de la red Conceptualismo se vuelvan a encontrar en esta propuesta. Y también es muy lindo ver, la insistencia de esa red que se motoriza. Claro, imprescindible. Cada vez más imprescindible. ¿Qué ibas a decir? No, tenía la pregunta porque
habló de marzo y del Museo Reina Sofía, y digo, ¿y cuándo nos llega? Es decir, ¿cuándo llega acá, no? O sea... Pero por favor busquemos un lugar y en abril Hay muchos lugares. Y mientras decías cómo podía alguien colaborar o enviar una hoja A4, se me vino, viste que hay una foto con un megáfono que tengo, y pensaba en esa intervención y que dijera, acá no sobra nadie, más o menos así. Sí, totalmente. Me parece que es eso, animarse. La computadora, no hay límite en la cantidad de piezas para enviar. Realmente queremos que esto sea un semillero de preguntas y que nos encontremos en estos otros lenguajes que también podemos inventar. Sí, yo pensaba en muchas hermanas, muchos lamien que viven en territorios y que tienen una cantidad de miradas totalmente distintas, ¿no?, a las nuestras acá rodeados de cemento, que ojalá puedan participar, ojalá sumen las voces y que realmente desde todos los territorios que las podamos conozcan, participar, ¿no? O sea, que se pueda replicar otras formas, ¿no? Las formas que ellas están siempre de alguna manera hablando y diciendo, pero que no se les escucha. Claro. Obviamente. Sí, y por eso también, ahora igual Ani va a poder como contarles mejor el proceso, pero hubo todo un proceso de ejercicio de la traducción, ¿no? De hecho, Irma colaboró con una traducción a Mapunú, y también eso es importante y relevante para nosotras. Uno puede escribir con piedras, puede escribir sobre la tierra, ¿no? La pregunta. Bueno, me parece que la traducción también tiene una importancia que no es menor. Y quizás Ani nos pueda contar que estuvo como en el proceso de investigación, todo lo que requirió ese trabajo también. Claro. Sí, hola. Bueno, agradeceros también por acá la invitación. Sí, el proceso creo que fue muy, muy importante porque la pregunta justamente sirvió, como decía antes Lucía, ¿no?, como ese ganchito que ayuda a tirar de la lengua en un momento que, ¿no?, es territorio de impunidad, de fascismo, ¿no?, de genocidio, bueno, un montón de situaciones muy complejas que a veces son difíciles de hacer que la palabra siga, ¿no?, que siga circulando, ¿no? Y ahí la pregunta servía para gatillar, para sacar algo que no sabíamos bien ni cómo nombrar, ¿no? Y también había algo en esa, que decíamos, la tentativa de aproximación que tiene la pregunta, que genera una suerte de balanceo, ¿no?, que iban y venían, ¿no? También por ese trabajo común de trabajar dentro de, bueno, pues trabajamos también con drives, ¿no?, con documentos que compartimos, que vamos escribiendo, que ya no se sabe quién ha escrito qué, y que se van entrecruzando, y bueno, las palabras viajan como de un lado a otro. También de ahí los traslados, también en ese balanceo, los traslados a las diferentes lenguas, a los diferentes acentos, ¿no? Ahí hay algo también que da a ver también esa inestabilidad que es propia también del momento, pero que tiene su, bueno, como el proceso, tiene su espejo en el proceso, ¿no? Y en cómo la pregunta también en sí misma lo construye, ¿no? Creo que eso era algo también importante, también cómo las preguntas se hacen cosas, ¿no?, entre ellas, ¿no? Hay algo ahí de la pregunta que se van tejiendo, ¿no?, que se van tejiendo y que también viven un proceso de montaje, ¿no?, de que no solo lanzábamos preguntas o nos las balanceábamos, iban de un lado a otro, sino que también se reordenaban o recolocaban, y ese orden también
las mutaba, ¿no? Las hacía significar otras cosas, ¿no? Entonces creo que ahí de ahí sale también ese tejido común, ¿no? O también ese posible semillero, también que decía Lucía y Guille. Bueno, más o menos, ¿no? Así un poco. El proceso fue muy hermoso, ¿no? Porque al final se construye entre muchas, ¿no? Y se demuestra esa capacidad que tiene el texto en su literalidad de ser tejido, ¿no? De ser algo que se trama. Sí, me imagino todo ese entramado que ha resurgido y por ahí, ¿no? Conmoverse con preguntas de otros, bueno, todo lo que... o incomodarse, ¿no? O sorprenderse también. Muy, muy lindo, muy interesante, muy lindo trabajo, ¿no? Quería sumar también en relación a la circulación, ¿no? Que decía, bueno, ¿dónde podemos ver las muestras o cómo poder abrir y multiplicar? Que también junto con Instagram, en nuestra página web, se pueden, y que comentaba Lu, se pueden descargar fuera de registro, que están las otras campañas gráficas, como para también ir viendo en distintos momentos que pensábamos la otra vez. Estas campañas muchas veces son también una temperatura de época, ¿no? De un momento en concreto, o una respuesta también a situaciones, como por ejemplo el estallido en Chile, hubo una campaña, tenemos la campaña por Palestina, digamos, van ahí distintas campañas que a veces trabajan con una urgencia o en un determinado momento, y esta que pensamos que a su vez puede ir hasta esto expandiéndose, multiplicándose, y vayamos a saber cuándo se arraiga un libro o muchos. Creemos también que es bastante justamente esta dimensión transversal, un lugar para, que lo decía al principio cuando hablaba de la red, ¿no? Algo que creo que también hablaba la compañera antes, que esa toma de posición, ella hablaba como una de radicalidad, o cómo tomamos posición, y cómo tomamos la voz, qué lugar la pregunta ocupa hoy en día ahí, tanto para revisar los espacios colectivos, tanto para preguntarnos cómo en los distintos contextos vamos relacionándolos con el territorio, como que habilita también hay una porosidad y un poder apropiarse de esa campaña para poder abrir, multiplicar en los distintos lugares, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar de decir lo de la red para que también puedan ver ahí otros procesos y conocer un poco más sobre de distintos trabajos. Claro, buenísimo. ¿Hasta cuándo hay tiempo para poder sumar la voz? ¿Tiene un tiempo o no? Sí, ahora el plazo es 8 de marzo, más que nada porque queremos articularla con este Seminario Internacional de Archivos. Como la campaña es como un dispositivo que también genera recopilación de documentos y materiales y demás, también lo estamos tratando de emplazar, o lo vamos a emplazar en el Museo Reina Sofía en estos 3 días que dura el seminario. Y bueno, en el mismo seminario también tenemos pensado hacer una asamblea y también preguntarnos sobre la situación actual de los archivos, ¿no? Claro. Digo, nosotros estamos muy próximos a cumplir 50 años de la dictadura y también creo que es relevante poder tramarla desde estos territorios y estas fechas, pero por el momento tenemos fecha para el 8, porque bueno, el seminario es 9, 10 y 11, posiblemente con el tiempo la podamos como extender más, Claro. Pero el 8 de marzo sería la fecha como para poder recibir todos los materiales que se puedan juntar. Bueno, buenísimo. Todavía tenés tiempo, Sandra. Hay tiempo, por favor, esperamos. Te voy a mandar mensaje invitando a enviarnos una pregunta. Por favor, desde todos los territorios, desde todo, la verdad que va a estar muy lindo. Y bueno, creo que es eso también. Me parece que cuanto más posibilidades de ampliar los territorios, Sí. Es muy necesario, digo, que todas las
las dificultades y las problemáticas políticas y los atravesamientos que están sufriendo los pueblos y sobre todo desde los pueblos del sur, norte, no sé, puedan enviarnos una contribución. O sea, muy bonito recibirlas. Que pongamos palabras a todo esto, ¿no? Está buenísimo. Sí, claro. Muy bien. Gracias. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotras, por toda esta idea, por toda esta posibilidad, que nos parece muy, muy alentadora también para estos tiempos. Y bueno, súper agradecidas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Todo lo que quieran difundir y bueno, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, acá tenemos la presentación el evento el sábado. El día sábado. También no me quiero olvidar de... En la página 145 escribí algo. Bueno, muy bien. Queremos también agradecerle a Juan Martín y felicitarlo por Infosiberia, que cumple años también, que también nos ayuda a difundir lo que pasa en los diferentes territorios a lo largo de este país, hoy llamado Argentina. Bueno, nos encontramos... Por la confianza, por las ganas que le ponemos acá. También. No nos olvidamos el jueves de estar en el Congreso, porque la ley de glaciares no se toca, y vamos a seguir luchando y proponiendo vida, voz a este terricidio que intentan instalarlo. Gracias, Sandra. No, gracias. Nos vemos el martes. Gracias. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La Palu Cájima de